¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El Tribunal Supremo Electoral entrega credenciales a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente electos en Bolivia en las pasadas elecciones del 18 de octubre de 2020. La ceremonia se realizó en ambientes del Banco Central de Bolivia, en el cual Salvador Romero explicó que con la entrega de estos documentos, Bolivia cierra la elección más compleja. El Tribunal Supremo Electoral entregó este miércoles las credenciales al presidente y vicepresidente electos el 18 de octubre. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca respectivamente. Con esta actividad se cierran las elecciones más complejas de la historia democrática de Bolivia, afirmó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hoy entregamos las credenciales de presidente y vicepresidente a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, durante el evento que se llevó a cabo en instalaciones del Banco Central de Bolivia. Es en ese marco que Salvador Romero afirmó que se trató de un proceso difícil y complejo, y con la entrega de las credenciales a los mandatarios electos se cierra la elección más compleja de la historia democrática del país. Una calificación sin ápice de exageración, dijo Salvador Romero. A continuación veamos lo que fue esta entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas de Bolivia y luego continuamos. De credenciales al presidente y vicepresidente electos. Para ello convocamos al señor Luis Arce Catacora, del MAS y PSP. Al cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, electo. Entregar la credencial del presidente electo a Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia por los próximos 10 años. Muy buenos días a todos. Vamos a pedir por favor a toda la audiencia pueda tomar asiento para iniciar. Vamos a dar inicio a la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos en las elecciones generales 2020. Saludamos al señor Salvador Romero,
presidente del Tribunal Supremo Electoral, a la honorable Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, al honorable Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, señora María Angélica Ruiz, vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, señor Óscar Hasenteufel, vocal del Tribunal Supremo Electoral, señor Daniel Atahuachi, vocal del Tribunal Supremo Electoral, señora María del Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral, señora Nancy Gutiérrez, vocal del Tribunal Supremo Electoral, señor Francisco Vargas Camacho, vocal del Tribunal Supremo Electoral, señores ministros de Estado, honorables senadores, honorables diputados, autoridades nacionales, señor Luis Arce Catacora, presidente electo, señor David Choquehuanca, vicepresidente electo, general Rodolfo Antonio Montero, comandante general de la Policía, don Alexander Gray, jefe de la misión reforzada de expertos electorales de la Unión Europea, don Antonio de Gabriel, jefe de la misión del Centro Carter, excelentísimos embajadores y jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales, señoras y señores. Vamos a invitar a todos a ponerse de pie para entonar el himno nacional. A continuación, tendremos las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Salvador Romero Vallivian. Señora vicepresidenta y vocales del Tribunal Supremo Electoral, señores ministros, senadores, diputados, autoridades nacionales, general Rodolfo Montero, comandante general de la Policía, señor Alexander Gray, jefe de la misión de la Unión Europea, señor José Antonio de Gabriel, jefe de misión del Centro Carter, señores embajadores y jefes de misión diplomática y de organismos internacionales, señoras, señores. Fue difícil y compleja. Hoy, con la entrega de las credenciales al presidente y vicepresidente electos, cerramos la elección más compleja de la historia democrática del país. Una calificación sin ápice de exageración. Para alcanzar esta jornada debimos sortear numerosos desafíos. Nos tocó partir del punto más traumático para un órgano electoral, un sistema político y una democracia: la anulación de su elección general. Un hecho excepcional, solo sufrido en 2 oportunidades en América Latina en el siglo XXI. Aquella anulación se asumió en un ambiente recargado de tensiones sociopolíticas y regionales, inscritas en una polarización de raíces largas. En simultáneo con esa decisión, se colocaron los elementos para encarrilar una elección que generara certeza de una elección indiscutible, la que exige la democracia, la que requiere el país. Por un lado, se definieron las reglas de juego específicas de los comicios de 2020. Por otro lado, se acordó la conformación de un órgano electoral auténticamente independiente, no sometido a ningún poder, autónomo con respecto a los intereses de los actores en contienda. Iniciamos el camino con 1/3 de los tribunales departamentales en ceniza y con casi la mitad de la infraestructura electoral golpeada. Aún no nos hemos repuesto por completo, pero hemos paliado lo mínimo con el tesón de cientos de funcionarios que no rehuyeron el trabajo en condiciones sacrificadas. El daño excedía la destrucción de edificios y computadoras. Afectaba el corazón mismo de la institucionalidad colocada en un estado crítico. Comenzamos la reconstrucción contando con la generosidad de los países amigos de Bolivia, canalizada principalmente a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, IDEA Internacional y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, que brindaron asistencia técnica y un impulso decisivo
para la modernización del equipamiento tecnológico. Apostamos por nuestra parte por la idoneidad y el profesionalismo de los funcionarios, así como por la elaboración y la interpretación normativa que apuntalen derechos y libertades. Terminar esta tarea exige un horizonte temporal que supera los de un proceso electoral. Dispusimos de un lapso breve para convocar la elección y procuramos de entrada hallar las respuestas para las fragilidades y vulnerabilidades identificadas en los comicios precedentes por delegaciones internacionales y actores locales. Así, entre otras actividades, saneamos el padrón a partir de la inclusión, la actualización y la depuración de registros. Redefinimos la cadena de custodia del material electoral para una entrega y un regreso controlados. Acotamos la discrecionalidad de la propaganda oficial y alentamos la constitución de espacios de debate tanto en el nivel nacional como departamental. Esa ruta, de por sí escarpada, se abrió a lo desconocido cuando la pandemia del coronavirus irrumpió en el mundo y en el país, obligándonos a suspender la elección. Como tantos otros sectores, el órgano electoral ha pagado a la enfermedad un pesado tributo de dolor e incluso luto. Convencidos de que más que nunca debíamos apelar a los valores del diálogo y la concertación, tendimos puentes para consensuar una nueva fecha. Ciertamente, en ese momento, a fines de marzo, no previmos que el país se instalaba en una agria polémica extendida durante casi un semestre para fijar la fecha. Dialogamos con todos, con los otros poderes del Estado, las instituciones, los partidos, los movimientos sociales, las fuerzas regionales, atentos a lo conveniente para el bien común y la democracia. Nunca nos rendimos ante la adversidad y por ello, en 3 ocasiones, con fórmulas y metodologías distintas, buscamos el acuerdo nacional para establecer la fecha de la votación, respetando 2 imperativos, ambos de igual importancia. La exigencia constitucional de que las autoridades estén elegidas y posesionadas en 2020 y preservar la salud pública cuando se desarrollara la jornada de votación. Así llegamos a la mañana del 18 de octubre. Honramos el compromiso del Tribunal Supremo Electoral de tener una fecha definitiva, inamovible e impostergable. Reflejo de una voluntad firme, entera, por responder al compromiso asumido con el país y la comunidad internacional que en tantas oportunidades nos acompañó en el esfuerzo de concertación. Destacamos el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Iglesia, además de las contribuciones puntuales y valiosas de otras naciones. En esos meses ríspidos, el proceso y el órgano electoral quedaron sometidos a ataques de noticias falsas, engañosas y medias verdades, de pasiones crispadas provenientes de múltiples frentes. Que las investigaciones mostraran que la mayor cantidad de desinformación en redes sociales en la época de campaña se concentrara contra la autoridad electoral dice mucho sobre el proceso que se atravesó. Los pasamos por alto y los dejamos de lado, con templanza, porque nunca flaqueó la convicción de que Bolivia necesitaba la elección 2020 como condición indispensable para conservar la democracia y la convivencia pacífica. Si meditamos en la soledad y el abandono en los cuales, en los momentos críticos, quedó el proceso electoral, llegar a la jornada de votación constituyó en sí mismo un logro mayor. Sin embargo, no era cualquier proceso el que necesitaba Bolivia. Debía ser irreprochable en sus cimientos, en su quinta esencia. 3 principios rectores articularon al Tribunal Supremo Electoral. El primero, la seriedad técnica,
aplicada a todos los aspectos organizativos, administrativos y jurisdiccionales, procurando sobrepasar el sinfín de complicaciones logísticas derivadas de la pandemia. Ella implicó también reconocer, en determinadas circunstancias, que algunas tareas inicialmente contempladas no podían ejecutarse sin suponer riesgos para el objetivo mayor de una elección segura y debieron ser retiradas. El segundo, la imparcialidad política, manifestada en la equidistancia frente a todas las organizaciones políticas, en la suma de decisiones sin sesgo a favor o en contra de ninguna candidatura, indiferentes al fervor de las tribunas partidarias. La neutralidad puntillosa es compatible con una comunicación fluida con las organizaciones políticas, actores centrales del proceso electoral. Por último, la transparencia, traducida en una constante rendición de cuentas de todas nuestras decisiones, hasta y sobre todo de las difíciles, de las que resultaban incomprensibles en ciertos momentos o para ciertos sectores. En paralelo, la sociedad y la comunidad internacional hallaron plenas facilidades para verificar cada una de las fases del proceso electoral. Con esos principios, preparamos la jornada electoral que asimismo debió ser rediseñada con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud para que el ejercicio de los derechos políticos sea compatible con la protección general de la salud. Incrementamos los recintos de votación, extendimos el horario, segmentamos la jornada para un mejor flujo de la asistencia y distribuimos barbijo y alcohol en gel. Fue nuestra adaptación a la pandemia del coronavirus. Diferente en su organización, el día se mantuvo fiel al espíritu de nuestra mejor tradición, participativo, negando las predicciones del alza de la abstención. Con 88.4% de participación, los bolivianos marcamos el segundo registro más alto de la historia y uno de los mejores de América Latina en el siglo XXI. Conservamos así intacto uno de nuestros principales activos. Los jurados recibieron el sufragio de sus vecinos de barrio, localidad o comunidad, convertidos en los primeros garantes de la limpieza de la elección. Abrieron las ánforas delante de los ciudadanos, delegados partidarios, periodistas, observadores locales o internacionales, quienes pudieron, con la misma libertad, fotografiar cualquier acta. Todos fueron invitados y ninguna puerta se cerró para observar el conteo límpido de las papeletas para presidente y diputados uninominales. Los jurados cumplieron una labor destacada y los subsanables errores de aritmética no empañan la honestidad de su labor, que permitió que el resultado nacional se cerrara sin mesas anuladas. Las actas, debidamente protegidas, regresaron a los tribunales departamentales electorales para el escrutinio y ser exhibidas en el Internet, tal cual como fueron remitidas desde los recintos, acompañadas de la transcripción de cada cifra. La suma de las actas, una por una, configuró el cómputo nacional, oficial y definitivo. El cómputo exigió paciencia, y entre las lecciones que retenemos está mejorar el equilibrio entre la seguridad del cómputo y la celeridad en la entrega de los primeros datos. Concluimos un cómputo confiable y verificable que privilegió lo prioritario, la certeza de que el resultado fuese auténtico, en apego a la legalidad y con rectitud ética. Al final, entregamos el cómputo presidencial más rápido de la democracia, en apenas 5 días, contra un promedio de 19 días para las 3 décadas previas. En la mirada retrospectiva, apaciguadas las escaramuzas y asentada la polvareda, el país podrá efectuar el balance sereno de lo fundamental, aquel tan positivo que ya esbozaron y saludaron las principales delegaciones de observación,
como la de la OEA, la Unión de Organismos Electorales de América, UNIORE, el Centro Carter o la Unión Europea, quizá porque miran las dinámicas con más distancia y objetividad. Nos queda una jornada de votación ejemplar, segura, tranquila y pacífica, escrutada sin restricciones por miles de ojos nacionales y extranjeros. Una jornada participativa, con un comportamiento comprometido y respetuoso de la ciudadanía, de unos con otros, con la democracia y con la salud colectiva. Igual de valioso ha sido el cómputo transparente, reflejo cabal de la voluntad expresada en las urnas, registro fiel de los votos. Constituye la garantía y el zócalo de resultados incuestionables sobre los cuales Bolivia posesionará autoridades con certeza jurídica y legitimidad social. Por eso, el resultado de la elección ha sido reconocido por los contendientes en un gesto que los honra y enaltece, por la comunidad internacional que desplegó misiones de observación que midieron la elección con la vara de los estándares de la integridad electoral, aceptada por las plataformas de observación local y por la sociedad en un acto de madurez democrática, más allá de que los datos los complacieran o los decepcionaran. Ayer entregamos aquí mismo a los parlamentarios las credenciales. Ellos integran una asamblea que expresa el vigor social de un país diverso y rico en la gama de los posicionamientos ideológicos, que se sabe y se asume como tal, y que también es consciente de la imperiosa necesidad de converger en espacios donde se privilegie la concertación para enfrentar las múltiples crisis que acechan. Una asamblea que debe subrayarse porque forma uno de los principales capitales de la democracia nacional, que se sitúa en la vanguardia mundial por el porcentaje de parlamentarias. Hoy entregamos las credenciales de presidente y vicepresidente electos a Luis Arce y David Choquehuanca, porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos. Con la culminación del proceso, avanzamos en la delicada reconstrucción de la confianza ciudadana en la autoridad y los procesos electorales. El camino aún es largo, porque arrastramos la rémora de pasados descréditos y susceptibilidades. Requiere exámenes adicionales que se enfrentarán cuando lleguen. La próxima cita está ya fijada para 2021 con los comicios de gobernadores y alcaldes. Por último, fundamentalmente, la elección de 2020 cumplió su cometido central, aquel que se eleva por encima de nuestros hierros o falencias, de los ruidos o de las cosas pequeñas. En efecto, atrás quedaron los sombríos pronósticos de enfrentamiento y caos que aún horas antes de la jornada de votación angustiaban a las familias, la inquietud por un fracaso que desatara tormentas. Logramos un inmenso logro colectivo, con la contribución valiosa de todos. Cada silenciosa papeleta que cayó en el ánfora fue más que el mar que brama, cada voto fue un abrazo del reencuentro y más que eso. Gracias al proceso electoral limpio y transparente, afianzamos las bases de la democracia, reiteramos nuestra sólida convicción de querer vivir en democracia y en paz, proclamamos que más allá de nuestros antagonismos y disputas, deseamos compartir un horizonte común. Tal fue la hazaña boliviana en 2020. Muchas gracias. Bueno, y esas eran las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.
Minutos previos a la entrega de las credenciales precisamente para el presidente y vicepresidente electos de las elecciones 2020. Recordemos que la entrega de credenciales a las autoridades electas, que empezó con parlamentarios, continúa esta jornada con la entrega del documento al presidente y vicepresidente electos del país. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes recibirán sus acreditaciones, luego de que el binomio del Movimiento al Socialismo ganó las elecciones del 18 de octubre con un 55,10% de los votos. Y en este momento, como estamos apreciando en imágenes, es que Luis Arce, el presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, sube hasta la testera para precisamente recibir su acreditación. Y de esa manera, con felicitaciones, con aplausos, es que el presidente de Bolivia está recibiendo esta acreditación como el nuevo presidente de nuestro país. Recordemos que Luis Arce es el actual presidente electo de Bolivia y él tiene 57 años, es economista y contador general de profesión. Él fue ministro de Economía por casi 12 años en el gobierno de Evo Morales. A continuación, invitamos al señor David Choquehuanca Céspedes. Siguiendo con esta ceremonia, como estamos escuchando, también a esta hora de la mañana será la entrega de esta acreditación al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, quien también está subiendo a la testera. Él llegó acompañado de su familia, de sus hijos, de su esposa, y en este momento recibe por parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral precisamente esta acreditación como nuevo vicepresidente, nueva autoridad de Bolivia. Y es de esa manera que David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del país, él tiene 59 años, también es paceño, al igual que el presidente de Bolivia. Él fue ministro de Relaciones Exteriores en enero del año 2006 hasta el año 2017. Como le decíamos, llegó acompañado de su familia, pero también en el auditorio del Banco Central de Bolivia se encuentran dirigentes políticos, sindicales del movimiento al socialismo, acompañados por los organismos internacionales, quienes formaron parte de este proceso electoral, quienes han estado como observadores, misiones de observadores, Naciones Unidas, la Unión Europea, han formado parte precisamente de todo este trabajo. Y de esta manera es que diferentes personas, autoridades, están acercándose precisamente al vicepresidente David Choquehuanca y al presidente de Bolivia, Luis Arce, a realizar esta felicitación. De esa manera, entonces, ya con los medios de comunicación y con un horario diferido precisamente por la pandemia, es que se está realizando la acreditación de las nuevas autoridades. Ese fue el acto de entrega de credenciales a Luis Arce Catacora como presidente electo de Bolivia y David Choquehuanca, el vicepresidente. Este acto estuvo a cargo del Tribunal Supremo Electoral y esta ceremonia se realizó en ambientes del Banco Central de Bolivia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que esta fue la elección más compleja de la historia democrática de Bolivia y asegura que esta calificación no tiene un ápice de exageración, que fue totalmente compleja y que por fin se cerró esta etapa de elecciones nacionales. Fueron las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral y luego se entregó las credenciales a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, las nuevas autoridades de Bolivia, el presidente y vicepresidente electos.
A continuación te invitamos a dejar tus comentarios al respecto de este acto en medio de críticas por la anulación de los 2/3 en el Senado y la Cámara de Diputados. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.